Amén, gloria a Dios. Bueno, mis amados, hoy vamos a ver una clase que es muy hermosa, la verdad. Al igual que la clase de antropología, no les voy a decir nada nuevo, que nada que nos debamos de saber, es simplemente vamos a, digamos, a repasar nuestros conocimientos. Vamos a repasar nuestros conocimientos y vamos a mirarlo a la luz de la palabra, cómo estamos obrando. La mayoría de los que estamos aquí en clase somos líderes o somos pastores, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto o estoy errado en la apreciación? Bien, en ese orden de ideas, entonces, la clase de hoy es liderazgo. Liderazgo efectivo. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, nos habló desde el inicio de la creación. Hablábamos en antropología de que cuando Dios creó al hombre, ahí donde dice reinar la tierra y sojuzgarla, estaba hablando de una autoridad que Dios le dio al hombre, ¿verdad? De la misma manera, ahorita para el liderazgo, lo que Dios le ha dado al hombre es eso, esa autoridad, el ejercicio de autoridad. ¿Para qué? Para con la obra que Él ha emprendido. Nos la ha delegado a nosotros como siervos suyos. Amén. Y yo quiero empezar aquí hablando de algo, y es que por lo general, tanto en el mundo, cuando se habla en las empresas de liderazgo, se habla de una palabra muy común que es el delegar. Amén. Todos sabemos qué es delegar, ¿verdad? Delegar es simplemente asignar a alguien una tarea. Eso, en este momento, yo lo veo de la manera como delegar es una etapa dentro del liderazgo. Es una etapa. Bien, entonces, tú llegas y dentro de el delegar esa etapa existen dos factores, que está el que ejerce la autoridad, el líder que delega las funciones, y está el que recibe la tarea y que tiene que ejecutarla. Amén. Bíblicamente tenemos varios ejemplos de muchos líderes que el Señor ejecutó. Entre los primeros tenemos, por ejemplo, el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 21, verso 2 y 3. ¿Alguno me va a hacer el favor de leerlo, por favor? Amén. ¿Hay alguien en clase? Amados, ¿están ahí?
¿Alguien podría hablar? ¿Me están escuchando? Sí, profesor, le escuchamos bien. También escucho y a la hermana que estaba hablando también. Sí, qué pena, creo que es aquí mi equipo. Estábamos hablando de la palabra del Señor, que íbamos a ir a Mateo 21, verso 2 y 3. Ya la leyeron, pastor, ya la leyeron. Sí, es que no tenía audio acá, qué pena con ustedes, no lo escuché. Amén, amén. ¿Podrías? Repite la palabra, Sí, hermano. por favor, podrías repetirla, qué pena con ustedes. Dice Mateo 21, 2 y 3, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráenmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Amén. Ahí vemos al Señor Jesucristo ejerciendo su liderazgo, enviando a sus discípulos. ¿A qué? Dio una orden, asignó una orden. ¿Qué hizo? Vayan, van a encontrar una asna, una burra. Cuando la encuentren, le dicen al Señor y la traen. Y luego entramos a Jerusalén. Eso fue una orden clara, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo el Señor Jesucristo simplemente habló y ordenó. Entonces, por lo general, eso es lo que hace alguien cuando empieza, y sobre todo nosotros como pastores, como siervos, cuando la iglesia es pequeña, siempre el pastor empieza a ser el todero. El pastor es el que hace todo, es músico, también es el que predica, también ayuda a hacer aseo, ¿cierto? Todo. De hecho, pues el liderazgo, una de las características del liderazgo, como lo acabé de mencionar, tiene esas dos etapas, y una es el delegar. Y todos, absolutamente todos, para ser un buen líder debemos de primero pasar por la etapa de delegar, recibiendo órdenes. Porque si yo no estoy en la capacidad de ejecutar correctamente, de recepcionar correctamente algo que se me asigne, no voy a tener la capacidad de ser un buen líder, de poder delegar funciones. Y más adelante voy a hablar de algo, quiero que lo apunte ahí. Hay una palabra que en el mundo empresarial lo usan, y es empoderamiento, pero pues a mí no me gusta mucho, pero porque eso lo usan en otras esferas para mal. Me gusta más esta palabra que encontré en el español, que es lo que más se asemeja a lo que quiero dar a entender, y es el facultar. Vamos a tener esa palabrita ahí. Vamos a explicar primero la etapa de el delegar para poder comprender qué es el facultar. Amén. Bien, entonces, el delegar es aprender a recibir y obedecer las instrucciones correctamente para después saber cómo operar como un buen líder. Amén. La etapa del delegar sirve para varias cosas. Entre las principales, para probar el corazón de la persona que se congrega. Estamos hablando aquí a nivel ministerial. Para probar el corazón. ¿Cómo y en qué aspectos lo va a probar? ¿Lo va a probar en qué? En obediencia, en humildad, en servicio y en respeto. Amén.
en obediencia, aunque no me guste lo que me están asignando a hacer o lo que me dicen, debo obedecer. La humildad. Se prueba también el servicio. ¿Qué tan dispuesto estamos a dar lo que somos y para otros? El mismo Señor Jesucristo dijo, que él siendo Dios dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. El mismo Dios nos dio un ejemplo de humildad, de servicio, de obediencia, amén, y de respeto. Cuando yo obedezco al que me está dando la instrucción, estoy mostrando que tengo ese respeto hacia él, que respeto, digámoslo de esta manera, la jerarquía que hay de él hacia mí. Amén. Vamos a ver aquí un ejemplo de otro ejemplo de el delegar. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13, verso 19. Perdón, pastor, ¿me puede repetir la cita bíblica? Gracias. Mateo 13, 19. Creo que ahora sí me va a funcionar. Se los voy a poner en la pantalla. ¿Listo? Ahí está. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que sembrando junto al camino y el que fue sembrado en pedregales. Ay, espérame. 13:19. Así es, vamos. Aquí está hablando de las diferentes tierras, ¿verdad? Cuando uno de nosotros recibe una instrucción y no la obedece, es como esa mala tierra. ¿Por qué? Porque está dejando entrar en su corazón algo incorrecto, y aunque posiblemente crezca o fructifique por un tiempo, es como esa mala tierra. Vemos ahí el ejemplo, ya conocemos esa palabra de las diferentes tierras. Por ejemplo, ahí dice, se siembra, ¿y qué pasó? Hay una de esas tierras que no da fruto, una que en apariencia crece, pero después cuando se presentan las situaciones difíciles, viene el viento solano y mata el fruto. Así hay muchos acá. Así hay muchos de nosotros que llegamos hasta una etapa, pero no somos correctos líderes. No sabemos delegar, no sabemos, y ahí es donde viene la otra etapa, el facultar. Yo como líder, y sé que voy a ser un buen líder cuando me alegro de que los que están alrededor mío crezcan. Imagínense si el Señor Jesús, y esto que está pasando, de que la mayoría de líderes les gusta entronarse en su liderazgo y no ver crecer a otros. Y se entronan
Y en esa posición, y si eso se hace desde un liderazgo de menor rango, digámoslo así, como es ser el líder de alabanza o de un ministerio pequeño, ¿cómo será si el Señor se les permite llegar a pastorear o algo? Por eso es que hay tanto pastor con iglesia que en vez de crecer y fructificar, va desde para abajo. Y esto puede sonar fuerte, pero la idea de esta clase es que de aquí en adelante empecemos ya, miremos que ya vamos a terminar este otro ciclo, debemos de empezar a madurar. Esta clase de liderazgo también es para que empecemos nosotros a madurar ministerialmente y decir, bueno, si yo delego y pongo a otros en esa función, los capacito para que ejerzan, los faculto, que ya vamos a ver qué es facultar, entonces, si yo los faculto, les proporciono todo lo que necesitan para crecer, entonces yo no voy a ser indispensable, porque Dios me va a tener a mí, así como yo promuevo a alguien, Dios me promueve a mí. Amén. Amén. ¿Estamos ahí? Sí, amén. Yo no sé, últimamente en las clases me estoy asustando porque nadie habla, al inicio todos eran muy emocionados participando, amén, sí señor, a casi todas las clases en los maestros, y últimamente no, casi no opinan, toca rogarles. Yo no sé si es que se conectan, me perdonan, porque por ahí una vez vi, se conectaban y aquí en el sistema aparecían conectados, pero después uno les pregunta acerca de la clase y no sabían nada. ¿Por qué ocurre eso? Porque se conectan como por asistencia nada más, pero realmente no. Y eso nos ha llevado a nosotros aquí internamente a mirar la posibilidad, si bien cada maestro muchas veces no está evaluando, sí se va a hacer una evaluación final de cada una de las materias antes de graduarnos. Y la persona que no pase esa evaluación, pues lastimosamente así se haya conectado, porque es como si se hubieran conectado solamente de yo entro, pongo mi aparato ahí para que me vean conectado, pero realmente no estoy en clase. Y eso es una evidencia de lo más líderes que somos, porque uno nunca se las sabe todas. Esa es otra evidencia de uno reconocer que es un buen líder. Sí, señora. Están preguntando si está escuchando porque alguien está hablando y no le escucha su merced. Es que, fíjate que mi computador, pues aquí en este momento no tengo, no tengo base refrigerante y no sé si es que se me está recalentando. Pues en este momento ya estoy escuchando. ¿Alguien va a hablar? Pero entonces, escucho. ¿Quién va a opinar? El pastor Néstor está pidiendo la palabra, pero su merced no le escucha, parece. Aquí tiene el micrófono cerrado, pastor, sí. Habla. Pastor Néstor, puedes hablar. Pero aquí estoy si el pastor Néstor me está escuchando, aquí me está hablando la pastora Pilar y yo la estoy escuchando. Si, si no, yo no estoy escuchando, de pronto debe ser su dispositivo, porque estoy escuchando perfectamente la pastora Pilar. Yo sugiero, pastor Néstor, ya que estoy viendo aquí los textos, me estás diciendo que estás hablando. Si quiere, desconéctate y vuelves y te conectas a ver si de pronto es algo de conectividad, ¿sí? A veces yo lo hago así.
cuando no me puedo conectar bien. O de pronto, aquí la hermana Tokawa dice, súbele el volumen a tu micrófono, a ver si de pronto es por ese lado. Si no, entonces te desconectas y vuelves y te conectas. ¿Listo? Bueno, entonces les estaba diciendo, cuando alguien no es receptivo, a siempre aprender algo o recibir una sugerencia, una opinión o algo, ahí estamos dando muestra de lo mal líderes que somos. ¿Por qué? Porque nadie se las sabe todas. El único que sabe todas las cosas es Dios. Y nosotros no. Había un dicho muy bonito que alguien me decía una vez, que decía, hay 3 razones para dejar de asistir a la iglesia y para no recibir enseñanza. Y una de esas es ser más sabio que Salomón. Ninguno de nosotros se las sabe todas. Entonces, siempre Dios nos va a enseñar algo a través de otro siervo, inclusive no solamente de los que están por encima de nosotros, porque hay siervos del Señor que, aunque no sean pastores, Dios les ha dado mucha sabiduría. Amén. Entonces, un buen líder también siempre está receptivo a aprender. Siempre. Amén. Amén, pastor. Entonces, nosotros como líderes debemos de primeramente tener ese corazón enseñable, ese corazón receptivo. Receptivo para poder recibir esas órdenes y saber cómo ejecutarlas, porque eso no es nomás de que viene alguien, el que me está liderando, digámoslo, voy a usarme como ejemplo a mí mismo. Entonces, a mí me está liderando, me está pastoreando el apóstol David, y él viene, me da una instrucción y me dice cómo ejecutarla, y aunque Dios me puede haber dado a mí sabiduría de cómo hacer ciertas tareas, de pronto el Señor a él le dio una manera más efectiva para que sea ejecutada correctamente. Si uno no se deja enseñar, ¿cómo va a poder ejecutar correctamente? No lo va a poder hacer, no va a haber un progreso ni va a haber un fruto. Cuando yo aprendo y recibo, voy a poder, después que el Señor me promueva, voy a poder también instruir de esa misma manera a otros, a saber cómo ejecutar autoridad. Que de por sí esa es la tarea, una de las tareas principales, y lo vimos en antropología, del ser humano. El gobernar y el ejercer la autoridad de Dios sobre su creación. Y nosotros como siervos, ya lo había mencionado, en su obra. ¿Para qué? Para poder cumplir la consigna de Mateo 28, que en Mateo 28 vemos otro ejemplo de cómo el Señor Jesucristo, siendo un buen líder, entregó las tareas a unos hombres. ¿Cierto? Todos conocemos la consigna en Mateo 28, donde el Señor les dice, id y haced discípulos, y les especificó cómo debían de ejecutar esa tarea. Pero antes de eso ya habían sido instruidos, el Señor dejó un ejemplo, les dijo, bautizándolos. Ya sabían ellos cómo debían de bautizarlos, porque ya vieron el ejemplo cuando el Señor se bautizó. El Señor ya y ellos aprendieron, ya tenían un modelo. Cuando nosotros como siervos de Dios somos receptivos a ese modelo, entonces vamos a poder ejercer las tareas correctamente. Amén. ¿Qué es el facultar? El facultar es proporcionar al que estoy instruyendo y habilitarlo y habilitar toda la autoridad que necesita. Proporcionarle todos los elementos
que esta persona necesita para poder crecer, para poder avanzar. Dentro de ese ejercicio de facultar, no vamos a tener siempre muy buenas noticias, como por ejemplo, vamos a encontrar en el caso de muchos pastores que vamos a encontrar en la iglesia personitas que van a hacer mal uso de ese ejercicio de autoridad para beneficio propio. Eso dentro de la iglesia. Y si miramos aquí nomás en el mundo, también lo hemos ejecutado, como por ejemplo, tenemos un mal gobierno. Y no lo hablo solamente desde la cabeza principal, sino hacia abajo. Cada uno de los que ejerce ciertas autoridades, la mayoría siempre buscan beneficio propio desde la posición desde donde están. La mayoría. ¿Y eso es por qué? Porque nunca ha habido un corazón dispuesto para lo que realmente se ha proporcionado. Obviamente no son todos, habrá uno que otro que de pronto sí, pero ahora eso va a generar en el que otorga en el que está capacitando, en el que está ya hablándolo ministerialmente, digamos del pastor o el líder que está habilitando y facultando a otro, eso va a decepcionarlo a uno. Porque muchos van a hacer uso de esa autoridad que se le proporciona como líder, digamos el pastor proporciona a alguien como líder, y en el buscar su beneficio propio va a decir, yo soy el líder y yo establezco esto aunque no sea correcto, o el pastor dijo y va a hacer uso, porque esa es una de las, digámoslo así, de las partes del facultar nosotros a alguien. Si yo, para que la iglesia crezca, yo como pastor voy a tener que decirle a alguien, te entrego esta área, tú respondes, ¿cierto? Le entrega liderazgo, porque uno como pastor no puede estar tomando todas las decisiones. Todas las decisiones no las puedes tomar porque va a llegar un momento en el que te vas a encontrar tan ahogado con todo lo que tienes que hacer. Hombre, por eso es que muchos de nosotros también como siervos nos enfermamos. ¿Por qué? Porque son tantas cosas en que pensar a la misma vez y cada una a su vez muchas veces tiene dificultades, problemas. Entonces pensar en todos los problemas que todas esas cosas conllevan y se va a ver reflejado en nuestra salud. Y eso es porque por un mal liderazgo. Porque ahora, un buen líder, cuando delega una posición y faculta a alguien, aquí viene algo. Le va a tocar a uno muchas veces morderse, digámoslo así, es una expresión. Porque si yo cojo y tengo a un líder, le delego una función, por ejemplo, yo ya no me voy a encargar de estar pintando el auditorio, la iglesia. Y le digo, encárgate tú de eso. Y le delego la autoridad de comprar las cosas y también de decidir qué colores va a pintar y todo. Resulta que él es una persona distinta a mí. Él no es mi mundo. Cada cabeza es un mundo distinto. Él va a pintar en un color distinto. Y que yo llegue y ese día y no me gusta el color en el que pintó. Si yo le di la autoridad de que tomara esa decisión y llego y le digo, eso no me gustó, eso no, eso no, eso no. ¿Realmente lo faculté? Eso muchas veces también no permitimos nosotros que al que estamos capacitando para liderar no crezca. Y eso va a crear en las personas un líder inseguro. Y eso nos va a traer problemas. Porque cuando se genera un líder inseguro, pueden ocurrir dos cosas. Un líder inseguro, cuando llegue a tener la posición de autoridad, se va a volver como autoritario. ¿Sí?
a pasar por encima de todo el mundo y se hace lo que yo diga y es como yo diga y punto. ¿Sí? Y a pasar por encima de todo el que no vaya conforme a lo que él piensa. Y así no es. O la otra ocasión que puede ocurrir es un líder inseguro. Una persona que no es, que aunque tenga un cargo y autoridad, no es una persona capaz de tomar decisiones, de resolver situaciones. ¿Qué ocurrió esto? Ay, no, es que yo no sé, pregúntele a este, pregúntele al otro, pregúntele al otro, pregúntele al otro. Y eso está mal porque si nosotros como líderes no tomamos una seguridad de una visión o de un propósito y tomar las decisiones que conlleven a cumplir esa meta, entonces vamos a querer complacer a todo el mundo. Y ustedes deben saberlo. Nunca ninguno va a poder satisfacer y cumplir los deseos de todos. Y menos en una congregación que ya está creciendo. Porque lo que al uno le gusta, al otro le disgusta. Entonces lo que hay que hacer, tener esa visión y decir, el Señor me instruyó, Dios me dio esta visión o el pastor me dio esta consigna y se debe ejecutar de esta y esta manera. No al punto de ser autoritario, pasar por encima de todo el mundo, no, sino ejercer nuestra autoridad de una manera que no vaya a irrumpir el proceso de crecimiento y de formación de ningún otro que venga detrás de nosotros. ¿Cómo podemos ver que realmente estamos siendo un buen líder? Que somos buenos líderes, porque nosotros podemos mirar atrás y cuando miremos atrás vemos a alguien que aunque no se le haya impuesto nada, está ahí siguiéndonos. Somos modelo de alguien. Amén. Pastor, Sí, señora. en el caso de no tener, por ejemplo, un líder transformador, un líder adecuado dentro de la iglesia, que nos enseña el Señor en ese, digamos que en ese momento. Bien. Por eso les decía que debemos de facultar a alguien. Es decir, nosotros mismos somos los que formamos a alguien. Ahí hay dos consignas. Alguien una vez dijo, un líder se hace o un líder nace. Las dos. Hay unas personas que nacen con ese instinto de liderar y hay otros que en el ejercicio de formarlo, nosotros somos los que los formamos. ¿Por qué? Porque nosotros le inyectamos en cierta manera esa seguridad, esa visión. Nosotros debemos de formarlos. Por eso el Señor lo dijo. Id y haced discípulos. Debemos de formarlos, debemos de instruirlos, debemos de capacitarlos, debemos de facultarlos. Dentro del facultarlos es darle la autoridad, muchas veces económica, muchas veces, por ejemplo, en las empresas. Imagínate una empresa de las grandototas multinacionales, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Microsoft. Una empresa a nivel mundial. Imagínese a Bill Gates teniendo que ir a cada uno de todos los países y cada una de las ciudades para tener que tomar las decisiones en cada una de sus sedes. No, un buen líder tiene que capacitar y confiar en la formación que tuvo, que le entregó a cada uno. Toca facultarlos, capacitarlos, entregarlos, para que hay algo que dice, el Señor Dios capacita y envía. Y así debemos de ser nosotros como siervos de Dios. Obviamente dentro de esa capacitación, dentro de esa formación, aquí lo estoy hablando en planos generales, pero obviamente requiere que
parte de esto, del instituto, una formación doctrinal, ministerial, para encaminarlos por el camino correcto, ¿verdad? Un buen líder nunca le dice a la persona que está formando, es que usted es un bruto, es que usted no sabe, es que a usted le quedan grandes las cosas. No, al contrario, si ve que la persona de pronto no tiene la capacidad, entonces, ¿qué va a hacer? Va a sacar lo mejor de esa persona. Esa es una característica también de un buen líder. ¿Qué hace? Anima, levanta los brazos de esa persona. ¿Lo levanta para qué? Para que crezca. Amén. Un ejemplo de un líder como ese lo tenemos bíblicamente. Está, por ejemplo, Moisés. Moisés, a través de su ejemplo, de todo lo que hizo, capacitó a un Josué. Pero si miramos, Josué no dejó, no delegó a nadie. Ahí tenemos esos dos claros ejemplos. También con muchos de los profetas tenemos esos ejemplos. Un Elías tenía a un Eliseo ahí al lado. Porque también ahí vemos en Eliseo que un ejemplo de alguien que quiere aprender. Cuando yo quiero aprender, soy una persona receptiva. Y aunque muchas de las cosas que yo sepa, que yo crea saber, tengo muchas veces que desaprender para poder permitir ser formado. Amén. Y como les decía, todo buen líder tiene que pasar por la etapa de delegar. Y en la etapa de delegar no es solamente el dar órdenes, porque eso ya es cuando estamos liderando, sino que estamos abajo recibiendo y ejecutando órdenes. Y no solamente es ejecutar por ejecutar. Me mandó a traer algo y voy y lo traigo y ya. No, sino hay que saber hacer las cosas correctamente. Amén. Yo sé que aquí hay muchos pastores. Quisiera que alguno de esos de ustedes me dijeran cómo han hecho en el caso de sus iglesias, que han ido formándose, algunas ya son más grandes, otras apenas están creciendo. Por ejemplo, hay alguien que tenga una iglesia que apenas esté empezando a crecer, ya tiene algunos líderes. Amados, Amén, amén. amén. Amén, mi hermano. Sí, estamos en una obra que estamos iniciando y sí tenemos unos cuantos líderes, los cuales también estamos formando con clases bíblicas sobre el liderazgo eficaz y nuestro mayor ejemplo que es Cristo. La Biblia nos menciona muchos líderes que fueron muy buenos líderes, pero como seres humanos todos cometieron errores en su debido momento. Así es. Pero Jesucristo es nuestro mayor modelo para ejercer un buen liderazgo. Y estamos allí trabajando con eso, formando líderes en base a la palabra. Muy buena la enseñanza que usted nos está dando porque de eso se trata y en eso estamos trabajando nosotros también. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver un ejemplo desde con Moisés. Vamos a ir a Éxodo
capítulo 17, verso 8 hasta el 16. Ahí se habla acerca de la batalla que tuvo el pueblo de Israel contra los amalecitas. Y él le dijo que escogieran a un equipo de personas que fueran a batallar, pero se quedó Moisés ¿con quién? Con Aarón y con Hur. ¿Cierto? Y todos recordamos lo que pasó ahí, ¿verdad? Cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Dios ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, el pueblo perdía. Entonces, eso es también simbólico. ¿En qué? En que nosotros como líderes necesitamos a alguien que esté sosteniéndonos a nosotros para que la obra crezca y sea fructífera. En ese caso, por ejemplo, la batalla, el ganarla es el fruto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo una obra va a poder crecer si no se delega, si no hay alguien que esté ahí ayudándonos con las diferentes tareas que hay? Amén. Entonces, ahí es donde viene el establecer dentro de la congregación los diferentes que llamamos los diferentes ministerios. Entonces está el ministerio de alabanza, está el ministerio de ungieres, está el ministerio de consolidación, está el ministerio de oración, de intercesión, y están los diferentes ministerios. Si bien en un inicio el pastor está en todo, ya tiene que haber un momento en el que el pastor se dedica a otras tareas, como específicamente a llevar el mensaje. Y para eso están los diferentes equipos de hermanos en los ministerios. Amén. En nosotros, por ejemplo, el Señor a mí me ha permitido, como siervo de Dios, cruzar por todos los ministerios. Empecé por alabanza, luego pasé por evangelización, luego primero por evangelización, luego alabanza, luego pasé por consolidación, ungieres, así he pasado a lo largo de todos estos años conociendo al Señor, he pasado por todos los diferentes ministerios, y ahí es donde uno al poder ser formado en todas esas áreas, uno como siervo de Dios, entonces ya va a poder también, como yo ya sé qué es, cómo funciona el ministerio, cómo se ejerce, entonces uno también va a poder instruir a otros hermanitos en esas diferentes tareas para delegarlos en esas tareas. Ahora, el delegar es simplemente dar una orden o recibirla y ejecutarla. Pero el facultar estaba mencionándoles hace un momento, es el proporcionarles todo lo que ellos necesitan. Si yo cojo y a mi líder de alabanza y le digo, tú eres el líder, pues toma las decisiones para que el ministerio crezca. Si el Señor me puso en el corazón como siervo de Dios que esa es la persona para liderar ese ministerio, yo tengo que saber, uno, como siervo de Dios, que Dios le habla a esa persona porque ha sido también escogida, no solamente yo como ser humano, como pastor lo escogí, sino que también Dios lo ha delegado para esa tarea. Así que como otro líder delegado, como un brazo extendido del ministerio que Dios nos ha entregado, Dios le va a hablar y le va a dar sabiduría. Aparte de eso, está también siendo formado doctrinalmente, o sea que va a tener la sabiduría y el entendimiento de cómo direccionar ese ministerio para que fructifique. Si el líder toma una decisión y luego llego yo, hablaba con el ejemplo de la pintura del auditorio, si yo llego y lo desautorizo, yo como pastor estoy siendo un mal líder. Porque estoy cohibiendo el ejercicio de autoridad, de facultar a esa persona. Por eso muchos siervos terminan desertando del liderazgo que tienen, porque dicen, ¿para qué para qué soy líder de esto si yo tomo una decisión, siento en mi corazón que Dios me ha dado esto, pero luego se me desautoriza? Entonces los líderes empiezan a desentenderse de ese liderazgo.
Y las personitas que tienen a cargo, entonces ya no van a encontrar a un líder, porque el líder no se siente el líder, porque él va a decir, yo para qué les digo eso, vayan al pastor. Y entonces para esa gracia entonces no se hubiera delegado un liderazgo. Por eso es que hay pastores solucionando problemas menores. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí de los pastores que tenemos congregaciones pequeñas que apenas vamos a iniciar, el ejercicio de delegar esa autoridad es muy bonito y requiere de mucha confianza. Por eso es que hay que pedir la dirección de nosotros como siervos de Dios al Señor. De quién debe estar ahí. Quién debe estar ocupando cada uno de esos cargos de liderazgo. Hay algo, y por lo general ocurre, y es que la familia pastoral suele ser siempre con los que se inicia el ministerio. Entonces, por lo general al inicio de una congregación siempre suele ser la familia pastoral. No solamente son familia pastoral, sino también son el equipo ministerial del cual el pastor se apoya y tiene ese soporte para que la congregación y el ministerio crezca. Pero cuando el ministerio ya está creciendo, hay que empezar a soltar, y no solamente uno como grupo, como familia pastoral, ejercer todas las cosas, sino hay que empezar a soltar a diferentes hermanitos de la iglesia. Obviamente, como les decía, pues direccionados por el Señor. Amén. Una principal característica del líder, como les decía, es, y voy a profundizar sobre esto, es que tenemos la capacidad de poder resaltar en el que estamos instruyendo las riquezas de su conocimiento y de sus habilidades. Obviamente, por ejemplo, se ve muy notorio, digamos, en el caso de los músicos. Bien, el pastor es el músico y está acostumbrado a tocar el piano de X manera. Luego viene otro hermanito y lo toca de una manera diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente va a haber un cambio en las tonalidades y todo esto. Pongo el ejemplo en con el de alabanza, con el ministerio de alabanza. ¿Por qué? Porque el ministerio de alabanza siempre está allí en el altar y es el más visible. Es como la fachada de la iglesia. Por lo general, el ministerio de alabanza es la fachada de la iglesia. Cuando entramos todos al servicio, si no están orando, estamos en alabanza. Entonces siempre la fachada es la alabanza. Entonces pongo el ejemplo, ¿por qué? Porque obviamente, digamos, yo soy músico y estoy acostumbrado a que el piano suene con ciertos tonos, ciertas notas, y de repente viene otro hermanito que también toca, pero entonces ya no me gusta, y entonces no falta el que viene y le dice a uno, ay, oye, cambiaron de pianista, ese pianista, ¿cierto? Y hay muchos que les gusta como uno toca el instrumento, entonces le dicen a uno, hey, qué bien lo haces. Y ahí es donde viene un problema de egocentrismo que hay en algunos líderes. Algunos líderes no suelen facultar a los que están formando, porque hay un ego dentro de ellos, el cual lo que hace es que les gusta que los estén adulando. Uy, qué bien tocaste el piano. Uy, qué bien oraste. Qué bien hiciste esto, qué bien hiciste lo otro. Y se entronan ahí para llenar sus egos personales. Y lo gracioso, aquí un hermano me acaba de escribir, acabo de ver, y ya iba para allá, y es lo siguiente: muchos disfrazan
el no delegar a nadie, o quieren tumbar a otro que va creciendo en la formación con una muy mal aplicada palabra y frase, y es celos ministeriales. Los celos ministeriales no existen. Eso es algo que se inventaron para disfrazar con palabras religiosas la envidia que hay de que otro pueda crecer y hacer las cosas de pronto mejor que yo. Los celos ministeriales no existen. Simplemente, y aquí se los digo y lo confronto si alguno dice que de pronto lo que tiene son celos ministeriales, no, eso es una vil mentira del enemigo que te está metiendo en el corazón, y es envidia disfrazado de palabras religiosas. Porque no puede haber en la iglesia un solo pianista, no puede haber en la iglesia uno solo que ore, no puede haber porque entonces la iglesia se va a estancar y no va a crecer. Porque si el hermanito que estaba tocando el piano el día de mañana, el Señor le permite que el grupo de alabanza, como por ejemplo aquí la iglesia donde yo me congrego, está creciendo, entonces el grupo de alabanza crece y el Señor lo lleva a otros lugares, entonces no, ya no hay pianista. No se puede tocar alabanza porque no hay baterista. No, eso no puede ocurrir. Amén, te escucho. No creo que fue que se le abrió el micrófono. Bueno, entonces, esos celos ministeriales son mentiras del enemigo que entran en la mente de nosotros para disfrazar esa envidia. ¿Cómo sabemos que eso es así? Porque si cuando esa personita está ejerciendo allá, y si yo veo que de pronto está errando en algo, en vez de decirle, oye, mira, de esta y esta manera puedes corregirte, pero lo que hago es decir, ese hermano lo hace mal, ese no sirve para eso es mejor que lo quiten. Eso es pura envidia. Eso es pura envidia, y ahí sí creo que, como dirían, hay alguien que necesita mirarse en cómo está espiritualmente, porque ahí lo que está gobernando no viene de parte de Dios. Y lo peor de todo es que eso va a generar dentro de la iglesia, muchos podrán notarlo y no lo van a decir, pero y si eso ocurre así, lo van a comentar entre grupos personalmente, y por causa de uno hacer eso, va a generar un mal ambiente, se va a generar murmuración, y por causa de alguien que está pecando, va a hacer que otros pequen y entren en esa de murmuración. Entonces, hay que analizar realmente cómo estamos nosotros en ese sentido. Amén. Cuando yo soy un buen líder y yo veo que alguien tiene ese amor y quiere servir en un ministerio, pero de pronto no lo hace bien, entonces, ¿qué hago? Si la persona se deja instruir, se corrige. Se instruye correctamente, se le enseña, se faculta, y se explotan las mejores. Al decir explotar, quiere decir el poder sacar a flote todas esas habilidades que esa persona pueda tener, porque eso más adelante es un apoyo para nosotros mismos como siervos de Dios, como pastores. Eso nos va a ayudar para poder cumplir la consigna del Señor de traer discípulos, hacerlos para el Señor. Amén. Ahora, hay que ver que dentro del liderazgo hay niveles del liderazgo. Es diferente el líder de un ministerio a un pastor, o a un pastor de pastores.
¿sí? Un pastor que da cobertura a otras iglesias, ¿sí? Entonces, eso va a tener peso ministerial y va a tener también mucha más capacidad de... La persona tiene que estar capacitada para tener mucha más capacidad de analizar y estar pendiente de todas las cosas. Pero ello, para eso está lo que hablábamos hace un momento, el poder facultar y delegar las funciones. Amén. Ahora, cuando estamos metidos con Dios, Dios nos va a dar las estrategias. Obviamente, Dios es el Todopoderoso, Él sabe todo. No existe una sola estrategia para todas las cosas. No, a cada pastor el Señor le va a dar la estrategia de cómo formar a cada una de las personas, de cómo levantar su ministerio. Pero ahí es lo que les decía, no podemos cohibir a nadie que quiera servir de hacerlo. Que se debe haber unos parámetros que se deben seguir, sí. Eso se debe hacer. Esa es la formación que debe seguir cada persona. Amén. La estrategia que Dios nos da es lo que va a permitir que lo que ya Dios ha puesto en nuestras manos pueda crecer. Y ahí se aplica la palabra del Señor cuando dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te va a poner. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la capacidad ya de poder manejar el grupo pequeño que Dios nos ha dado, entonces ya Dios dice, bueno, este ya tiene unos líderes ahí, o sea que ya va a poder pastorear a más personas, ya va a poder guiarlos porque ya va a haber un equipo que va a estar ayudándolo ahí, entonces va a poder y la iglesia se va a empezar a ensanchar, a crecer. Amén. Y para todo eso, como les decía anteriormente, el pastor va a tener que empezar a desprenderse de muchas tareas. Eso no quiere decir que se desentienda del todo, ¿no? Porque él de vez en cuando va a venir y va a decir, bueno, y digámoslo así, a pedir cuentas. Ven, tú estás en ministerio de consolidación, están en evangelización, ¿a cuántas personas de las nuevitas que vinieron? ¿A cuántos ya llamaste? ¿A cuántos estuviste pendiente? Mira, tal vino una sola vez. Lo volviste a llamar porque no ha vuelto. Ah, no, el Ministerio de Consolidación está fallando en eso porque nunca estuvo pendiente de la persona que vino ese día. ¿Sí? O, por ejemplo, en el caso de qué? De el Ministerio de Evangelización realmente están ganando almas para el Señor, y así con los diferentes ministerios el pastor tiene, o por ejemplo para un evento el pastor delega, tú compra esto, tú compra lo otro, tú te encargas de organizar esto, y si bien el pastor ya se, digámoslo así, suelta esas tareas, en algún momento va a tener que ir y fiscalizar eso. Va a tener que estar pendiente porque al fin y al cabo el pastor es la cabeza de la congregación, es el ángel de la iglesia, es el que va a tener que darle, digamos, tiene esa responsabilidad delante de Dios. Si bien, y hay algunos que suelen hacer esto, cuando esto es un ejemplo de un mal líder. Hay líderes que cuando las cosas salen bien, fui yo el que las hizo y yo estuve al frente de todo. Pero cuando las cosas salen mal, entonces, ay, es que el hermano dijo, es que el equipo hizo, es que el equipo no sé qué. Y le echa la culpa y no asume la responsabilidad. Por eso el liderazgo tampoco no es para todos. El liderazgo es algo que primero toca formar a la persona para que asuma la responsabilidad. Un liderazgo es para alguien que está en la capacidad de asumir la responsabilidad de las cosas, salgan bien o salgan mal. Y ahí vemos que un ejercicio de madurez. Un madurez
tanto como persona como espiritualmente también. Amén. Sandra Yance, te escucho. Buenas noches, pastor. Qué pena, es que yo entré unos minutos después de haber iniciado. El tema de hoy, ¿cuál es el título de la clase de hoy? Amada, la clase de hoy es liderazgo. Y no te preocupes, la clase está siendo grabada. Hoy como la estoy dando desde mi propio dispositivo, lo más seguro es que hoy mismo pueda subir la clase, ¿listo? Entre hoy y mañana por la mañana. Bueno. Ok, gracias, pastor. Entonces, es ahí la importancia, retomando lo que veníamos hablando, es ahí la importancia de el poder primero capacitar a alguien y de formarlo como persona y capacitarlo ministerialmente, doctrinalmente, para que tenga la madurez, la autoridad de poder asumir sus responsabilidades, salgan bien o salgan mal. Esté en lo correcto o en lo correcto, poder decir, sí, es que yo tomé esa decisión. Ah, entonces ahí ya viene uno y le dice, eso está errado, hay que corregir esto, listo. O está bien, te felicito, bien. Podemos ver un ejemplo y es que, por ejemplo, bíblicamente, en el caso, por ejemplo, de un profeta en el antiguo pacto, él tomó una decisión y aunque no había sido dada esa instrucción por parte de Dios, Dios respetó esa decisión. La respaldó, aunque después vinieron consecuencias, como es el caso, por ejemplo, del profeta que fue y le habló a la mujer y le dijo, yo veo que tú no tienes hijo, pero vas a ver hijo. Sí, el Señor después le dio un hijo, pero el hijo después a esa mujer se le murió. Dios respaldó lo que el profeta dijo, se le concedió a la mujer tener el hijo, pero después el hijo falleció. Porque Dios no le había instruido, él tomó la decisión en sus emociones. Por lo que vio, se dejó guiar por lo que vio. Entonces, ahí que Dios respalda al que él posiciona, porque delegó esa posición, esa autoridad sobre eso. Amén. Y eso es lo que, aunque todos nosotros como líderes al servicio del Señor tenemos que procurar estar metidos en el Espíritu para saber pedir la guianza al Señor de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer para que sea del agrado del Señor. Amén. Para que surta el fruto que queremos, para que surta el fruto que el Señor requiere. Amén. Y aunque la persona que se está instruyendo pueda errar, uno como buen líder sabe que nosotros como siervos de Dios sabemos que nadie es perfecto, entonces ¿qué vamos a hacer? Se debe dar nuevamente la oportunidad. Ahora, de esos errores se aprende. Ninguno de nosotros creo que haya llegado hasta donde está, porque siempre haya sido un camino impecable. Siempre hemos tenido situaciones de las cuales son procesos a través de los cuales Dios nos ha venido formando para poder aprender. Y esos procesos son los que nos han dado a nosotros, en cierta manera, la sabiduría, el conocimiento para poder instruir a otros. Y de eso se trata. Eso se llama el pasar la antorcha. Y eso es algo que
aquí en Colombia se sufre mucho por eso. ¿Por qué? Porque uno, por lo general, tanto los líderes, no solamente en la iglesia cristiana, sino a nivel general, en empresas, en lo que sea, las personas que lideran suelen querer entronarse y no pasan pasar la antorcha, es decir, bien, ahora estás tú en esta posición. Nosotros debemos de hacerlo, porque ahí hay gran bendición para poder no solamente crecer como siervos de Dios, sino venía mencionándolo a lo largo de la clase, para que la congregación crezca. Porque si el pastor ya delega la oración y empieza a formar a otros predicadores, entonces el pastor ya va a poder también salir a, dependiendo del llamado que tenga, si es evangelista, va a poder salir a otras ciudades, va a poder salir a otras congregaciones y empezar a ejercer todo lo que es del Señor. ¿Qué es todo lo que es del Señor? Ser un solo cuerpo. Ser un solo cuerpo en el Señor. Porque una iglesia, una congregación no es aparte de todas las otras. Todos somos, todo lo que nos decimos llamar iglesia cristiana, la palabra del Señor dice, todos somos un cuerpo. El Señor va a venir, ¿por qué? Dice que va a venir por su novia. La palabra a mí me enseña que va a venir es por una novia, para obtener una esposa. Entonces, si nosotros pensamos solamente en mí, y no pensamos en que allá afuera hay más personas a las cuales hay que ir a enseñarles, a presentarles el Señor, pero yo solo como persona, yo no soy Dios, yo no soy omnipresente para estar en todo lado, no. Para eso hay que formar a otras personas para que a través de ellos se extienda la palabra del Señor. Amén. También para eso está para que no se, muchos en el camino se van a torcer. Eso sí es de ahí. Se van a torcer por la parte económica. Tenemos un ejemplo de un Judas, que aunque tuvo al mejor maestro, tuvo al mejor líder, ¿qué pasó? Le ganó lo que había en su corazón y se torció. Eso va a pasar. Lastimosamente, pues no son buenas noticias, pero es lo que va a ocurrir. Puede ocurrir siempre. No en todas las congregaciones pasa, no a todos los pastores les pasa, pero por lo general siempre hay alguien que buscar su beneficio propio. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las congregaciones, los pastores que están ahí, buscan un crecimiento y luego, en vez de buscar ensanchar la obra, lo que hacen es hacer daño a los pastores que les dieron todo para ser formados y dividen la iglesia. ¿Por qué? Se torcieron, se dejaron contaminar su corazón buscando intereses propios, sabiendo que al fin y al cabo las almas no son... El Señor no va a llamar a alguien y le va a decir, felicitaciones, tuviste una iglesia de 1000 personas, pero ¿de qué sirve si esas almas esa iglesia de 1000 personas, al fin y al cabo, de esas 1000, cuántas realmente están en santidad y aman al Señor verdaderamente para ser salvos? No es la cantidad de almas, es la calidad de las personas que nosotros formamos. Por eso está la formación doctrinal,
Por eso está también esta formación en liderazgo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer y que también esos otros a su vez puedan formar a otros. Amén. Hay una cita bíblica, no me acuerdo ahorita dónde está, que el Señor dice en su palabra que debemos de dejar herencia a los hijos de nuestros hijos. Y esa herencia es eso, formarlos, instruirlos para que ellos más adelante formen a otros y esos otros a otros, para que la obra del Señor crezca. Amén. Creo que algunos de nosotros hemos recibido de lo que yo les decía, esas malas noticias. Algunos hemos recibido situaciones así, que aunque uno lo da todo, de repente no falta la personita que paga mal, ¿verdad? Eso suele ocurrir. Eso suele ocurrir. Quisiera escucharlos, ya que aquí también la mayoría somos pastores, que alguien me comente una de las estrategias como Dios le ha dado para poder levantarse, para poder levantar, o si alguno ha vivido una situación de esas, cómo ha superado esa situación. ¿Sonido están ahí? Mano César Coronado, Pastora Darlis, Delphi, Dianelis, ¿están ahí? Sí, es que se me cayó el internet, hermano. Gracias. Bien, entonces, dentro de ejercer un correcto liderazgo también está el qué. Hablaba que no solamente es el obedecer y el para saber después cómo instruir a otros, sino si nosotros no respetamos al que nos lidera, al que nos está instruyendo, hay que ver que hay algo que todo lo que el hombre siembre, eso segará. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. ¿Por qué? Porque estamos dejando un ejemplo ahí atrás. Y siempre la palabra del Señor nos dice que nosotros somos ¿qué? Cartas leídas. Y siempre va a haber un antecedente ahí, el cual nos va a resaltar. Entonces, todo esto de saber guiar e instruir a alguien va a dar fruto. Todo fructifica. Unas cosas para fruto bueno, otras para malo. El fruto bueno es ver cómo crecen las congregaciones. Cómo formamos otros pastores que sigan llevando otros siervos de alabanza, otros ministros que sigan haciendo esa tarea de poder conectar a las personitas que están en la congregación con Dios. Si bien debe ser el buscar a Dios es una tarea personal, pero para que cada uno de nosotros, muchos de nosotros fueron formados desde cuna en el Señor y tuvieron el ejemplo porque nadie nació aprendido,
fueron formados ¿con qué? Con el ejemplo de quién, ver a sus padres orando, pero cuando los que no fueron instruidos desde niños como yo, que no fuimos instruidos en el Señor desde pequeños, igual necesitamos un ejemplo de alguien que nos instruyera de cómo hacer esa conexión. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y hay muchos que al no conocer del Señor llegan a una congregación y no regresan. ¿Por qué? Porque, amados, las personas no son ciegas y se dan cuenta cuando algo no está bien. Y si nosotros no sabemos en nuestro ejercicio de liderazgo, no sabemos cómo manejar las situaciones, hay muchos que llegan uno a la congregación y se da cuenta que se supone que la palabra de Dios dice que amarnos los unos a los otros, pero entonces se dan cuenta cuando la hermana voltea y mira a la otra con mal genio, la mira con desdén, ven que se sube alguien al altar y lo mira con desprecio porque no quisiera que estuviera ahí. Mi hermano Miguel, lo escucho. Miguel Martínez. Bueno, mi pastor, mire, uno de los ejemplos más claros, digamos, nos da Pablo, ¿no? Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero en este caso, sabiendo pues que la mayoría de nosotros hemos llegado ya en algunos ya adultos, ¿sí? Y hemos aprendido en el transcurrir, en el paso del cristianismo. Entonces, nuestra mejor base o el mejor ejemplo en este caso pues sería el Señor Jesucristo. Vemos otros ejemplos, digamos, Elías, Eliseo, Josué, Moisés, ¿sí? Entonces, varios ejemplos en los cuales pues nos van a dar, nos dan esos espejos con los cuales nosotros vamos creciendo y vamos queriéndonos parecer, ¿no? Pero obviamente que el mejor ejemplo es el Señor Jesucristo, pero en estos casos pues estamos aprendiendo y queremos asemejarnos a algunos de esos líderes de los tiempos del Señor Jesucristo. En estos tiempos pues también algunos pues los líderes, aquellos jóvenes que están mirándonos, ellos dirán, no, yo quiero parecerme a X, quiero parecerme a fulano, en fin. Entonces, pues obviamente sería esa acotación, pues obviamente Pablo decía, ser ejemplo de mí como yo de Cristo. Pero nuestro ejemplo es parecernos a Cristo, llegar al nivel, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Exactamente. Ese es el propósito y la palabra del Señor nos enseña eso, que ninguno de nosotros sabe todas las cosas, por eso estamos en formación hasta el día en que el Señor nos lleve con Él, para llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso siempre también la palabra del Señor nos enseña, tomad lo bueno y desechad lo malo, porque siempre vamos a tener que aprender de alguien. Podemos tomar a alguien como ejemplo para decir yo no quiero ser como él, yo no quiero ser como ella, pero me gusta como es él y me gusta como es él, y ahí es donde uno toma esos modelos para uno aprender, ¿sí? Amén. Y como lo decía hace un momento el hermano, sí, tenemos esos ejemplos y el Señor puso no solamente la perfección de los diferentes siervos que les han servido a lo largo de la historia ahí en su palabra, sino también retrató las falencias que ellos tuvieron. ¿Para qué? Para que nos diéramos cuenta que obviamente ninguno de nosotros como seres humanos, ninguno de ellos fue perfecto y nosotros tampoco lo somos. Pero ahí es donde viene lo que les decía en la etapa del delegar, el probar si somos humildes, si somos receptivos, si obedecemos y también nuestra obediencia. Si bien yo puedo, en mi camino de formación puedo equivocarme, estoy receptivo para
poder corregirme en lo que me equivoqué. Tengo la humildad de reconocer cuando hice algo mal y ir y decir, oye, pastor, qué pena, fallé en esto, acepto y debo corregirme. O por el contrario, soy el que dice, no, y es que es como yo diga y así es y punto, y se cierran ahí. No. En actitud, y podemos, y creo que muchos de nosotros hemos distinguido personitas que si con una gotica de autoridad que se le da y ya pretenden pasar por encima de muchos, ¿cómo será si se les diera más autoridad? Eso ahí ya se da uno cuenta que es una persona que por lo menos por el momento no está capacitada para el ejercicio de autoridad y el liderazgo. Primero hay que trabajar en el carácter y en el temperamento de las personas. Eso es algo fundamental en la formación del liderazgo de alguien. Porque de acuerdo a lo que yo tengo y como soy, eso es lo que voy a dar. Y lo que yo soy va a permitir que otros se afirmen o no en el Señor. Amén. Como les venía comentando hace un momento, hay personitas nuevas que llegan y no son ciegos. Y lastimosamente muchos entran, vienen lastimados del mundo, vienen lastimados de otras iglesias y vienen y entran a la congregación de nosotros y preciso tienen una mala imagen porque se dan cuenta que el hermanito de X le tiene envidia a Y y se dan cuenta por qué. Por la manera como lo miran, por la manera como hablan. Entonces ahí es donde uno dice, uy, yo aquí a qué vengo. Entonces si Dios me permite crecer a mí, entonces ¿cuántos se me van a oponer? Y eso es lo que muchas veces nosotros, en vez de hacer que muchos se acerquen al Señor, realmente los alejamos. Y eso puede ser por dos cosas, o por un corazón duro o por un mal líder que está instruyendo. Y resulta que en el ejercicio de autoridad, de liderazgo, hay algo importante. Aquí se tiene que olvidar de los lazos familiares. Porque entonces resulta que como yo soy el líder o yo soy el pastor, entonces yo pongo al sobrino, al primo, al tío, pero así entonces como es mi familia, entonces los pongo ahí, pero resulta que el sobrino, entonces, aunque es líder de alabanza, pero entonces trata mal al resto del ministerio de alabanza. Puede ser mi sobrino, pero tengo que formarlo. Porque o si no, si es un mal líder, si sigue creciendo, entonces va a ser un mal pastor también. Y en vez de formar y llevar gente al reino, lo que va a hacer es lastimar corazones. Y hacer que la gente se deserte del camino del Señor. Y lo que va a hacer es que, es decir, para que me traten mal, me va mejor allá afuera en el mundo. Y esas son muchas situaciones. A mí me han hablado de casos como esos. Personas que dicen, ¿y yo para qué voy a la iglesia si es que por lo menos allá afuera yo sé que la gente es así? Se supone que la gente viene a una iglesia buscando a Dios, buscando una restauración, porque alguna gente los traicionó, porque les pagaron mal y llegan a la iglesia y se encuentran con situaciones iguales o peores allá afuera, con personas peor de mal habladas, peor porque lastimosamente hoy en día la juventud, muchos dicen que porque son jóvenes entonces toman y no respetan, y esa falencia la vemos mucho en la juventud hoy en día, que porque son jóvenes entonces se visten como quieren y ya hay más mundanalidad dentro de las mismas iglesias que dentro que allá afuera. Ya no se diferencia un joven cristiano o una persona cristiana de una mundana.
porque no ha habido una correcta formación o porque no tienen un corazón enseñable, sino que son orgullosos y esa es la palabra, son orgullosos y dicen, no, es que yo soy así, ese es mi estilo y punto, y ahí se quedan. Y eso no debe ser así. Entonces, nosotros mismos como siervos de ellos debemos de analizarnos cómo estamos ejerciendo esa tarea de liderazgo y de autoridad que Dios nos ha delegado. Debemos de mirar en nuestras congregaciones, porque todo lo que tenemos alrededor de nosotros es reflejo de lo que estamos haciendo. Si la congregación, si la gente llega y se siente a gusto, entonces algo estamos haciendo bien. Pero si por el contrario, si es todo lo contrario, entonces debemos de evaluarnos qué estamos haciendo mal. Amén. Amén, mis amados. Amén, pastor. Amén, amén. Amén, pastor, amén. Bueno, hoy, Melanie, Pastora María Clemencia, te escucho. ¿Abriste? Sí, amén. Bueno, pues mi humilde opinión es esa, ¿no? Que nosotros como pastores o líderes tenemos que tener la fortaleza de soportar a todos los hermanos, a todas las ovejas que el Señor nos lleva a nuestro redil, aprender a trabajar en equipo, a soportar, ayudar y a buscar la estrategia de saber cómo puedo yo remediar la situación cuando uno daña a alguien, tal vez erróneamente, tal vez no se dio cuenta, tal vez dijo una palabra mal, pero el deber del líder es eso, tratar de que su equipo crezca y todos poder trabajar conjuntamente, como dice la palabra, sufrir penalidades como buen soldado en la milicia del Señor. No es mi voluntad porque yo no me mando solo, yo tengo un equipo, yo tengo unas ovejas que entrenar y yo soy la que los tengo que cargar, sanar, limpiar y no herir la oveja o el líder y bueno, se fue, chao. No, Señor, hay que remediar, hay que restaurar. Y así mismo va creciendo y tener un espíritu enseñable. Decir, bueno, la embarré, cometí un error. David se dejó mandar por dar un buen consejo cuando llegó Natán. Ese es un ejemplo para nosotros que debemos de tomarlo. Que alguien viene y sí, nos hace reflexionar sobre algo que de pronto no nos estamos dando cuenta que lo estamos cometiendo. Las ovejas, los líderes son del Señor y es la novia que le tenemos que entregar, como tú dices, pastor, bien hermosa, bien vestida. Ese es nuestro deber, tener esa novia bien hermosa para el Señor. Es mi humilde opinión, pastor. Amén. Bueno, no sé, creo que mi pastora se acabó, María Clemencia se acabó de conectar, pero hace un rato atrás hablaba respecto a eso. En el ejercicio de delegar, nosotros vemos de que debemos de entregar todas esas tareas y entre esas tareas también el Señor trabaja con nosotros, ¿qué? La humildad, y dentro de la humildad está el reconocer cuando hemos fallado y cuando no. Cuando alguien, por más, digamos, pongámoslo en estas palabras, por más cargo que tenga, no reconoce que ha fallado porque como venía comentándolo, nadie es perfecto, ¿sí? Pero ahí vemos, digámoslo así, la grandeza espiritual que tiene alguien al reconocer que ha fallado.
y el dejarse corregir. Cuando alguien no se deja instruir, no se deja corregir, ahí tenemos un problema de altivez y de orgullo. Y ahí ya entramos con problemas ya directamente con el Señor, porque la palabra del Señor nos enseña que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Entonces, si bien el Señor en su soberanía ha afectado a raíz de nuestras acciones, el Señor lo puede llevar a otro lado y puede restaurarlo. El problema lo va a tener la personita que no reconoció que falló, o que no se dejó corregir y que fue altivo. Porque ya Amén, el inconveniente amén, se sí. va, ahí sí, perdónenme en esa expresión, pero así ya se va a tener que entender directamente con Dios cuando sea llamado a cuentas. Porque Amén, así es. aquí humanamente va a poder seguir su camino envuelto en su soberbia, en su altivez, y quizá crezca, quizá no crezca, pero lo más seguro es que no crezca, porque si yo no soy en la etapa del delegar, si yo no soy receptivo, mucho menos voy a poder instruir a otros. Voy a saber dar órdenes. Una de las características de esto es que, si yo lo decía desde el inicio de la clase, si yo sé recibir, acatar y obedecer órdenes, voy a saber y reconocer mi situación, entonces voy a saber también cómo instruir a otros, cómo dar órdenes. Pero como acabamos de mencionar, si la personita, y eso va a influir en el que alguien crezca o no crezca dentro del ministerio, tanto económicamente como en muchas áreas. Porque, por ejemplo, en una empresa, hablando ya de algo secular, si alguien no se deja instruir, no recibe las órdenes de su jefe, pues pueden pasar dos cosas: o lo despiden y sale de la empresa, o sencillamente se va a mantener en el mismo cargo por muchos años y no va a crecer. Pero si la personita es receptiva, se deja enseñar, y yo soy un testigo fiel de eso. Yo entré a trabajar en Colombina hace muchos años, y yo entré en el área de bodega y me dejé enseñar, y yo estaba ahí pendiente y pegado siempre al jefe, procuraba estarle aprendiendo, y de repente unos meses después me llamaron y me ascendieron, cambié de cargo, y luego así, y dentro de esa empresa ascendí 3 veces hasta llegar a quedar en el cargo de preparador de alimentos. ¿Qué pasó? Pues que ya por cosas la empresa se fue de la ciudad y no pude continuar ahí, pero mientras estuve crecí hasta donde pude crecer, hasta cuando estuvo la empresa, ¿sí? Pero la actitud, la humildad de alguien, ya independientemente dentro del campo de la iglesia o no, va a determinar si alguien crece o no crece. Eso también va a acercar o va a alejar personas alrededor nuestro. Porque uno va a decir: uy, no, yo para qué me acerco a esta persona si yo sé que me va a responder con 2 piedras en la mano. ¿Qué tal dirigirme yo a esta persona si para que me enseñe, yo sé que no lo va a hacer bien? O yo sé que en vez de enseñarme me va antes a llevar mal. Entonces, es ahí la importancia de esos primeros pasos. Esta primera clase de liderazgo va enfocada sobre todo a esa base, al saber delegar y al saber facultar a alguien, pero principalmente en la etapa de el delegar tenemos que saber primero cómo recibo una orden y saber ejecutarla, para cuando llegue el momento de crecer también sepa cómo poder instruir a otros. Amén.
Ese es el propósito principal de esta primera clase. Y evaluarnos a lo largo de lo que hemos hablado. Hey, si estoy siendo formado, ¿realmente soy una persona receptiva? O si ya estoy en un cargo de liderazgo, ya sea de un ministerio o algunos como pastores, ¿cómo estoy instruyendo y formando a otros? Miremos si la congregación está creciendo para que estoy formando a otros para que los ministerios crezcan y de esa misma manera la congregación crezca. Amén. O al Así es. contrario, lo que estoy haciendo es hacer que las pocas ovejas que el Señor me ha dado, estoy apagando la luz de ellos porque solamente quiero brillar yo. Y recordemos que nosotros como siervos de Dios no brillamos con luz propia. Nosotros brillamos es porque somos reflejo de la luz de Cristo. Amén. Y esa luz no está hecha para que me la guarde para mí. Está hecha para que esa luz contagie a otros, para que esos otros también brillen y esos otros a su vez hagan brillar a otros y todos seamos ese foco en el que Dios sea el único realmente exaltado. Amén. Amén, amén. Amén, mis Amén, amados. amén. Espero que esta clase les haya gustado. Os voy a cortar unos minutos antes porque también tengo ahorita que dar clase me ha correspondido también dar clase en el otro instituto para Venezuela. Entonces tengo que terminar de cuadrar también unas cositas para esa otra clase. Entonces espero les haya gustado. Bueno, quedan 10 minuticos. Entonces vamos a orar para culminar la clase. Amén. ¿Alguno quiere orar para cerrar? Amén. Amén. Te Oremos. escuchamos, amada. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la oportunidad que hoy nos brindaste, Señor, de aprender más, Señor, en las Sagradas Escrituras y de el liderazgo, Señor, el cual todos debemos de aprender, Señor. Agradecidos estamos, Señor, contigo primeramente y con nuestro hermano que nos ha enseñado en esta noche. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, oh Dios, en nuestras vidas para poder también enseñar a nuestros líderes, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. En tus manos encomendamos esta noche y declaramos, Señor, que tu presencia, Señor, que habita en nosotros, Padre, nos ayuda a vencer el resto de noche, Señor, que se ha aproximado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis amados. Amén, amén.